Yo nací en Bogotá. Somos 5 hijos y además éramos bastante seguidos, por lo menos los 3 primeros, pues con peleas, como siempre, agarrones, regaños por pelear, pero éramos bastante unidos, jugábamos bastante juntos. Mi papá estaba en la Marina y fue enviado a Cartagena y después a Barranquilla, estuvo de director de la Escuela Naval. Y después, en el 57, nos fuimos para la isla de San Andrés. Mi papá fue nombrado intendente, estuvo de intendente allá. Yo hice toda mi primaria en la isla. Entonces era una vida muy tranquila, una vida pues llena de aventuras también en el mar, de pesca, de navegar. Las niñas estudiábamos en colegio de niñas, los niños en colegio de niños. Los exámenes finales eran orales y las niñas íbamos pasando y sacábamos las preguntas y era con el monseñor, con la rectora, la madre superiora. A veces estaba también mi papá como intendente. Era muy chistoso porque pues yo no sé cómo sacaba tiempo y salía uno todo temeroso a sacar la pregunta, a ver qué pregunta salía. Digamos que los contrastes, más que todo los vi cuando me separé de la familia, cuando me vine a estudiar a Bogotá interna del bachillerato. La adaptación fue rápida porque realmente era un colegio pequeño, éramos poquitas internas, las monjas españolas no llevaban mucho tiempo en Colombia y realmente fueron unas relaciones bastante cálidas. Podríamos decir que el ambiente no era de unas personas allá todas frías y todas distantes. No, yo no tuve esa experiencia así, porque eran de mucha cercanía, la pregunta era fácil, el diálogo era fácil, la discusión era fácil. No eran esas clases tan magistrales, sino que había realmente mucho más diálogo. Como desde quinto de bachillerato, por contactos con un tío que era psicoanalista y con otro tío que era donde yo pasaba los fines de semana. Él no era psicólogo ni psiquiatra, pero le encantaban los libros de psicología. Entonces hablaba mucho y leía mucho de psicología. Entonces yo ya tenía como esa idea clara de la psicología. Y en esa época solamente existían los 2 programas de psicología en Bogotá, era la Javeriana y la Nacional. Ese año presentamos el ICFES, se estrenaba el ICFES, el examen famoso del ICFES, para la clasificación, para entrar a las universidades. Aparte del ICFES, de todas maneras, la Javeriana hacía su entrevista y su evaluación también. El programa de psicología era bien distinto porque era anual y no había electivas, o sea, era un programa muy estructurado. Pues en esa época la facultad no era facultad de psicología, sino el programa de psicología pertenecía a la facultad de filosofía. En el 71 fue el gran movimiento estudiantil en Colombia. Estuvimos apoyando a los de la Nacional en una marcha, tuvimos una marcha grande. Exigimos un cambio en el programa también de psicología, porque aquí, por ejemplo, en clínica el enfoque psicoanalítico era como el único que veíamos. Hubo un cambio en el programa, ya se ampliaron los enfoques, ya dejó de ser solamente psicoanálisis, empezamos a ver también cognitivo-conductual, se abrieron los consultores, se ampliaron los consultores de psicología, eran unos consultorios muy pequeñitos, pero ya hoy día el centro de consultoría de psicología es una maravilla. Bueno, las clases eran más que todo magistrales, excepto ya después cuando teníamos la práctica. Inicié mi carrera en el 69 y en el 73 me gradué. Me vinculé con ICOLPE, que era el Instituto Colombiano de Pedagogía. Después se terminó, se disolvió y parte nos pasamos al Centro de Investigaciones de la Pedagógica y otra parte al Ministerio de Educación. Entonces estuve siempre en la parte educativa con esa perspectiva como también de modelos pedagógicos diferentes. En ese momento estuvimos trabajando en el proyecto de Escuela Nueva, que fue tan importante.
más que todo el tema en el que yo estaba investigando, aunque hacíamos el trabajo, era en métodos de lectoescritura. Bueno, me casé y entonces se necesitaba como un trabajo de menos tiempo, de medio tiempo, y casualmente en la clínica infantil con subsidio abrieron la consulta externa con psicología. Después de eso, por motivos también de necesidades familiares, ya con las niñas chiquitas, yo tengo 2 hijas, entonces ya como que también hubo una necesidad de pensar en los horarios escolares de las niñas y me vinculé al colegio Abraham Lincoln, donde estuve también unos buenos años. Pero a la docencia formal me vinculé también muy recién salida durante la maestría en la pedagógica. Tuve 2 cátedras y bueno, ya después de la maestría de clínica me vinculé a la Universidad Konrad Lorenz, donde estuve dirigiendo las prácticas de clínica también. Después de la Konrad estuve aquí en la Javeriana. Formalmente hablando, me volví a vincular en el 99, cuando hicieron una reforma curricular y me llamaron para dictar la cátedra de autor. Eran 4 autores y el padre Llano me buscó para tener una charla sobre el concepto de persona skinneriano en la maestría que él dirigía en el Instituto de Bioética. No me acuerdo si era maestría o especialización, pero era el posgrado que él tenía en el Instituto de Bioética aquí en la Javeriana. Entonces, bueno, ya me vinculé a la Javeriana desde el 2000 ya como de planta hasta el 2013 y después seguí de cátedra hasta el 16. La docencia como oportunidad de interactuar con el otro, de aprender en conjunto, como ejercicio de verdad de que uno aporta algo, pero que a su vez también recibe. Eso me parece que es una práctica, un ejercicio de convivencia, de relacionamiento con el otro muy enriquecedor. Después de tantos años uno va viendo también cómo va cambiando las generaciones, porque el intercambio intergeneracional no era lo mismo en los 70 o en los 80 o en los 90 o en lo que es hoy día. Realmente también uno como docente va viendo esos cambios y va teniéndose que ajustar a su vez a esas nuevas comprensiones y a esas nuevas formas de ver el mundo y de entender también las profesiones y de entender también el estudio hoy día, ¿no? Durante la dirección del departamento y durante la decanatura empezaba este énfasis en la investigación. Había aparecido Colciencias con todo lo de los grupos de investigación. Entonces, todo ese proceso de conformación de las líneas de investigación, definir qué era una línea de investigación, no era muy claro qué significaba una línea de investigación. Entonces, pues eso hizo también que el departamento tuviera sus movimientos en el sentido de que ya el rol del docente era docente investigador. Bueno, y se empezó a hablar de la necesidad de los posgrados también. No existía, sino había existido la maestría en psicología comunitaria, pero también ya se veía la necesidad de tener un posgrado. Entonces se formuló el programa de especialización en clínica, que luego se convirtió en maestría. Se participó también cuando estuvimos en la dirección del departamento, se inició el proyecto de doctorado en ciencias sociales y humanas en la Javeriana, que era un doctorado interfacultades. Participamos también en ese programa con el padre Remolina. Y en la decanatura
digamos que la labor principal fue consolidar e implementar toda esa reforma curricular que estaba en proceso. La Javeriana como institución por la cual he transitado, en la cual he pasado parte de mi vida, en la cual me formé en una carrera, hice comunidad disciplinar y social, desde luego que es un aporte importante, y al compartir esos valores está como con esos mismos objetivos de convivencia armoniosa, pacífica, trabajar esa integralidad, ese humanismo, esa solidaridad, esos principios javerianos. No es algo que se consigue, no es una meta, ¿sí? Sino es una forma de vivir.